La presencia de un innovador modelo político en víspera de la carrera por la silla en la República Mexicana representa un factor determinante en la lucha que durante décadas han llevado los grupos armados en esta nación. El denominado subcomandante Marcos, ahora delegado cero, lleva en sus hombros el deseo inconmensurable de la clase baja, la cual representa un porcentaje considerable en el macro desarrollo social estimado por el gobierno mexicano. La consigna "vamos a volver, pero ahora sí, para tratar de solucionar las cosas de abajo", es el grito de lucha que encabeza esta nueva fórmula política expresada en ayuda a los más necesitados y olvidados. Pese a que la condición política se avala en la necesidad de presentar ante la opinión pública las condiciones de los aspirantes a presidir el gobierno, el delegado cero no descarta que estos intentos puedan mejorar las posibles decisiones futuras de la población, ávida de cambios verdaderamente representativos en un país que para los rebeldes se cae a pedazos. Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar en este programa y gracias al señor Bernardo Sepúlveda Amor, un hombre muy importante para México y a nivel internacional. Bernardo Sepúlveda es actualmente vicepresidente de la Corte Internacional de Justicia, ha ocupado este cargo desde febrero de 2012. Bernardo fue secretario de Relaciones Exteriores de México, embajador de nuestro país en Reino Unido y en otros lugares del mundo. No podría dar todos los cargos que ha ocupado en este terreno de la diplomacia, pero digo que es una figura de talla internacional y que en su momento fue una parte muy importante del llamado caso Avena. Juez ad hoc en la Corte Internacional de Justicia con respecto al caso Avena, que es muy importante recuperar y recordar y revisar en unas horas como esta, una vez que se ha consumado la ejecución de un mexicano en los Estados Unidos, que ha sido muy cubierta esta información en las últimas horas, la muerte de Edgar Tamayo este miércoles. Sacude desde luego muchas cosas y entre otras precisamente el cumplimiento o incumplimiento de los acuerdos y fallos internacionales por los países que se someten, digámoslo así, a los tribunales internacionales. El caso Avena involucra muchas cosas para México y muchas cosas para los Estados Unidos y la ejecución de Tamayo nos lleva a ellas. Bernardo Sepúlveda, como digo, formó parte de esta Corte Internacional de Justicia con respecto al caso Avena y te agradezco, Bernardo, que podamos hablar contigo desde México, pues para darle dimensión y significado a esta ejecución ocurrida en las últimas horas. Bienvenido, Bernardo, y buenas noches. Buenas noches, José Carmen, te agradezco mucho esta generosa presentación que has hecho. ¿Qué significa? Bueno, desde luego, yo soy el primero en lamentar la ejecución del señor Tamayo. Significa una vulneración al orden jurídico internacional, significa que no se acate una decisión de la Corte Internacional de Justicia en donde se indicaba claramente que las autoridades estadounidenses, incluyendo por supuesto el Poder Judicial, tenían la obligación de emprender la revisión y la reconsideración del veredicto de culpabilidad y de la sentencia a la pena de muerte de Tamayo y de otros 50 mexicanos a quienes no se les había otorgado el debido proceso legal. Bernardo, ¿en qué consistió el caso Avena? ¿Cuál fue el procedimiento que se realizó? ¿Qué papel jugó México? ¿Qué papel jugó Estados Unidos? ¿Cómo se resolvió el tema, habiendo sido tú juez ad hoc en esa Corte Internacional? En términos sucintos, Carmen, lo que sucedió es que las autoridades mexicanas registraron el hecho de que había 51 mexicanos condenados a la pena de muerte en distintas partes del territorio estadounidense y que esos 51 mexicanos no habían tenido la oportunidad de obtener la información necesaria para que tuviesen conocimiento de los derechos que tienen conforme
a un tratado internacional, la Convención de Viena sobre relaciones consulares, y tampoco se les informó que tenían la posibilidad de que los consulados mexicanos en cada una de las distintas jurisdicciones podían auxiliarles, prestarles asistencia legal en la defensa de sus derechos. Entonces, estos 51 mexicanos se encontraron privados de un elemento absolutamente esencial que tiene que ver con la capacidad de una defensa jurídica ante una acusación de un crimen grave, cualquiera que este sea, que puede llevar a la pena de muerte. La consecuencia de ello fue que en varias circunstancias, por ejemplo, el nacional mexicano no hablaba ni español ni inglés. Y no se le suministró, por ejemplo, por parte del tribunal respectivo, un intérprete que permitiera que este acusado mexicano pudiera presentar su argumentación con el defensor de oficio que le habían asignado, con lo cual quedó totalmente inutilizado en su capacidad de defensa. En otros casos, estábamos en presencia de un nacional que tenía una deficiencia mental seria y que por tanto no debería de ser condenado a la pena de muerte. Entonces era un panorama desolador literalmente, porque en 2003, cuando sucedió todo esto, ya había 3 mexicanos que tenían fecha de ejecución. Y esto fue lo que provocó la acción del gobierno mexicano para acudir a la Corte Internacional de Justicia reclamando los legítimos derechos de México y los legítimos derechos de los nacionales mexicanos para que la Corte Internacional de Justicia decidiera, como así lo hizo, que era indispensable emprender esa reconsideración y revisión del veredicto de culpabilidad y de la sentencia a la pena de muerte. La cuestión, Carmen, se decidió el 31 de marzo de 2004 y en principio, como sucede con todas las decisiones, con todos los fallos de la Corte Internacional de Justicia, esta posición debió haber sido acatada por las autoridades estadounidenses. Infortunadamente, esto no fue así. El tema del cuestionamiento a la decisión de la Corte lo resumo de manera muy breve en los siguientes puntos. La cuestión llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos en distintas instancias. La Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos reconoció puntualmente que Estados Unidos efectivamente tenía una obligación internacional que cumplir. Pero, y este es el pero grave, señaló también que para que la sentencia de la Corte Internacional de Justicia se pudiese poner en práctica por los tribunales estadounidenses, sean tribunales a nivel estatal, sea a nivel federal, sea por la propia Suprema Corte de Justicia, fuera indispensable que se promulgara una legislación que autorizara a los tribunales estadounidenses a poner en práctica, a ejecutar la decisión de la Corte Internacional de Justicia. Esto es altamente sorprendente, porque en esa decisión la Corte Suprema de Estados Unidos determinó que, por ejemplo, la Carta de las Naciones Unidas
el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, los fallos de los tribunales internacionales, incluyendo la Corte Internacional de Justicia, no tenían un carácter autoejecutable al interior de Estados Unidos por el hecho mismo de que no existía una legislación que permitiera, que autorizara que los tribunales estadounidenses tenían el deber de reconocer el fallo de la Corte Internacional de Justicia. Fue una peculiaridad del sistema estadounidense. No conozco otros casos en donde los estados que han suscrito las obligaciones que emanan de la Corte Internacional de Justicia requieran, además de todo, una legislación para que sea ejecutable el fallo respectivo. La parte delicada que quiero destacar, Carmen, es que infortunadamente el Congreso estadounidense no ha hecho el esfuerzo suficiente para promulgar esta legislación, que en el momento presente es la única vía que tenemos para que los otros mexicanos que estaban en esa lista de 51 condenados a la pena de muerte tengan la oportunidad de que se efectúe la revisión y reconsideración del veredicto de culpabilidad y la sentencia de la pena. Bernardo Sepúlveda, permíteme hacer una pausa y regresamos en esta conversación.